hambruna espiritual viene a la tierra. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hoy quiero hablar brevemente sobre este tema. Viene una hambruna espiritual sobre toda la tierra. Los hombres buscarán la palabra de Dios, sentirán hambre por oír la palabra de Dios, pero no la hallarán. Y eso está muy cerca. Hace 2800 años atrás aproximadamente, el profeta Amós profetizó en su profecía, en el capítulo 8, versículos 11 y 12, lo siguiente. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mis amados hermanos, esa hambruna espiritual está cerca, donde muchos hombres que hoy en día no desean escuchar la palabra de Dios, que hoy en día no tienen hambre por la palabra de Dios. Hoy en día también muchos creyentes, hermanos en la fe, no les interesa la palabra de Dios, no tienen hambre por la palabra de Dios. Les digo que de acá a muy poco, Dios mismo enviará hambruna espiritual a la tierra, donde los hombres que hoy rechazan la palabra de Dios sentirán comezón de oír la palabra de Dios, pero no la hallarán, sino que desfallecerán. Por eso el Mesías dijo: bienaventurados todos aquellos que ahora tienen hambre, porque van a ser saciados. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 21. El Mesías, mirando a sus discípulos, les dijo: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y yo les digo a ustedes, estimados hermanos, bienaventurados todos ustedes que ahora tienen hambre y están buscando nutrirse de la palabra de Dios. Ustedes hacen bien y son bienaventurados, que a pesar que todo el mundo va en una dirección, ustedes buscan la palabra de Dios, ustedes invierten en la palabra de Dios, ustedes se esfuerzan en la palabra de Dios, ustedes destinan su tiempo en la palabra de Dios por alimentarse de la palabra de Dios. Bienaventurados ustedes, estimados hermanos, porque serán saciados. Y no esperar el último momento cuando habrá hambruna espiritual y no va a haber palabra de Dios que los pueda saciar. El profeta Jeremías, cuando encontró la palabra de Dios, lo que hizo fue comer la palabra de Dios, nutrirse de eso, y fue gozo y alegría en su corazón. Si leemos el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente: al encontrar tus palabras yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hagamos como el profeta Jeremías, que encontró la palabra de Dios y se la comió, y fue palabra de gozo y alegría en el corazón del hombre, porque esa es la palabra de Dios, llena de gozo y alegría al hombre. Satisface su necesidad espiritual, cumpliendo así lo que dijo el Mesías: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sin embargo, de acá a poco vendrá la hambruna espiritual, donde habrá hambre, pero no habrá palabra de Dios, sino que muchos hombres se amontonarán enseñando basura, enseñando fábula, enseñando chistes. El altar de Dios, que es el altar de santidad, donde se debe hablar la palabra de Dios, será predicado con chiste, cuento, fábula. Y eso fue dicho por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. De acá a poco, en la hambruna espiritual,
Los que hoy rechazan la verdadera palabra de Dios, las leyes de Dios, sentirán comezón de oír. Pero aparecerán muchos maestros y les enseñarán mentira, les enseñarán fábula, no les enseñarán la palabra de Dios. Esos maestros serán enviados por los gobernantes del mundo para entretener a la sociedad y de esa manera apaciguar su ira. Porque la gente sentirá hambre por leer la palabra de Dios, y como no habrá palabra de Dios porque los gobernantes lo quitarán, entonces los mismos gobernantes buscarán maestros mentirosos que les cuente fábulas al pueblo y el pueblo esté tranquilo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios está sufriendo ataques incesantes por los gobernantes del mundo que buscan quitar la palabra de Dios de todos los hogares, y están llegando al punto de que están prohibiendo que se hable la palabra de Dios de forma pública con la excusa del delito de odio. Ahora predicar la palabra de Dios se está llamando o se está considerando como delito de odio. Muchos gobernantes en muchos países están metiendo preso a muchos predicadores por simplemente predicar la palabra de Dios. Por eso, estimados hermanos, antes que se agrave la cosa, cuando aún hay libertad de expresión, cuando aún hay libertad de credo, busquemos a Dios, alimentémonos de la palabra de Dios. Hagamos como el hijo pródigo, que cuando tenía hambre dijo: iré a la casa de mi padre. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 15, versículos 14 al 18. Dice así: y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacente puercos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, y nadie les daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa debe ser nuestra actitud, estimados hermanos. Tenemos que nosotros volver en sí e ir a la casa del Padre, porque hay abundancia de pan, esa abundancia de pan espiritual que es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, este es el momento, ha llegado el momento de tener hambre y nutrirnos de la palabra de Dios y no esperar la hambruna espiritual. No esperar esa época, estimados hermanos, porque será épocas difíciles. Sin embargo, hoy en día no hay espacio en el corazón del hombre y de muchos creyentes. No hay espacio en el corazón del creyente para oír la palabra de Dios. Prefieren escuchar chiste, fábula. Prefieren los cánticos, pero abandonaron la palabra de Dios. Vivimos una generación que tiene el corazón lleno de dinero. Vivimos una generación que tiene el corazón lleno de fornicación. Vivimos una generación donde el hombre tiene un corazón lleno de vulgaridad y busca alimentarse de eso. Buscan maestros que les enseñen a ser ricos, que les enseñen a fornicar, que les enseñen a alimentarse de comida chatarra, pero no buscan la palabra de Dios. A todos les digo que vendrá la hambruna espiritual, donde buscarán la palabra de Dios y no la hallarán. No la hallarán. Mis amados hermanos, con este mensaje mi propósito es animarlos al estudio de las leyes de Dios, animarlos al estudio de la Biblia, a escudriñar, a esforzarnos en el camino de Dios, a no abandonar la palabra de Dios, sino que escudriñarla, porque ahí está la vida eterna. Mis amados hermanos, sigamos siempre adelante, perseverando en los caminos de Dios. Esa es nuestra misión en este mundo, guardar los mandamientos de Dios. Que el cielo los bendiga y los guarde y pueda satisfacer nuestra hambre espiritual a través de su palabra. Todo esto es para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el dueño de nuestras vidas.